Dios, su maravilla y su espanto no me inquietaban todavía. Me adoraba mi abuela, el ser más extraordinario que conocí. El azar oportuno había suprimido a quienes entorpecían mi progreso. Si había nacido deforme, otros, bastante otros, habían nacido así y lo superaron con personalidades menos prestigiosas que la mía. Cuando vine al mundo me pronosticaron algo mágico, fabuloso, que me exaltaba sobre mis contemporáneos y que hacía de mí un individuo aparte, impregnado de desvelante misterio, y sin embargo destrocé mi vida. Claro que para actuar de distinto modo yo hubiera debido ser esencialmente distinto, no hubiera sido yo. Partió Maherbale con Cecilia rumbo a Fondi para visitar a Julia Gonzaga, su parienta, y Silvio partió detrás. Maherbale se despidió de mí, como si nada hubiera sucedido. Su cinismo anuló mis escrúpulos, si alguno me quedaba. Evité que mi mujer y él se vieran, enviándola a nuestro castillo rápida y repentinamente, con el pretexto de haberme enterado de que mi abuela estaba grave. Aduje para no acompañarla que permanecería en Florencia unos días más, pues debía concluir unas transacciones sobre mi feudo de Colepiccolo con Alejandro de Medici, pero en verdad me demoré para aguardar las noticias de Silvio de Narni. El secretario no tardó en regresar. Se había encontrado con Maherbale antes de lo que esperaba, por suerte para el éxito de nuestra empresa, porque Maherbale, sin duda ansioso de reunirse con mi mujer, había cambiado la dirección de Fondi por la de Bomarzo, a riesgo de enfrentarse allí conmigo. Corroboré con ello cuánto me despreciaba y cuánto deseaba a Julia, y eso me robusteció para escuchar sin flaquezas un relato cuyo trágico desenlace era evidente. Su desprecio y sus deseos, como su mérito, su ufanía, su elegancia y el amor que acaso había inspirado, de nada servían ya. Servían de menos que la lagartija de Paracelso, prisionera de su jaula, y del retrato de Lorenzo Lotto, o que la hembra del bufón de mi abuela, prisionera de la locura. Silvio me contó que mi hermano no había albergado ninguna sospecha cuando en la ruta lo alcanzó. Hasta resultó lógico que ese alcance aconteciera, puesto que Silvio le explicó que yo lo había mandado Bomarzo, precediéndome. Mervale le contestó que iba allá también, por asuntos que sólo a él le concernían, y por su expresión el falso cómplice entendió de qué se trataba. ¿A qué otra cosa iba a ir si no pisaba el suelo de Bomarzo desde que era mío? Juntos se detuvieron en una posada a beber un jarro de vino, y Silvio aprovechó un descuido del joven condottiero para volcar en su vaso el veneno que yo le había dado. Todo se hizo limpia y velozmente, con más discreción que en el caso del cardenal Hipólito de Medici. Mervale murió en el acto, y según Silvio sin padecimiento. Su escolta era muy pequeña y nadie de los que le integraban osó detener al astrólogo de Narni, hombre misterioso, peligroso, si acaso sospecharon de él. El propio Silvio, cuya intimidad reciente con el segundón Orsini conocían estos criados, ya que en los últimos tiempos los habían visto salir y entrar con él a menudo en su cámara del Palacio Florentino, donde nos alojábamos, se encargó de decirles que Maherbale le había confiado que padecía, a raíz de su herida de Venecia, un mal oculto, terrible, que le emponzoñaba la sangre y que podía concluir con el capitán en cualquier momento. ¿Le creyeron o no le creyeron? Presumo que no le creyeron. Pero, privados súbitamente de su amo, perdieron la cabeza y lo dejaron partir, pues le declaró con vehemencia que debía informarme al punto de una desgracia que me tocaba tan de cerca. Quiso el azar que no hubiera entre ellos ningún servidor especialmente fiel, ningún compañero de armas. Eran unos pajes venecianos y un escudero de Boloña, más preocupados por la paga que por exhibir una lealtad inexistente. Con seguridad calcularon que lo que menos le convenía era enemistarse con alguien tan próximo al duque de Bomarzo, el único hermano de su señor, aquel de quien dependería su destino, porque habrían barruntado que poco podían esperar de la inexperiencia de Cecilia Colonna. Envolvieron el cuerpo y lo pusieron sobre unas angarillas. Así continuaron su viaje hacia Bomarzo, con Cecilia que, metida en su litera, atónita y desesperada, gritaba su dolor al camino desierto. Tal vez perdiera a su hijo, y eso hubiera sido lo mejor. Cuando yo llegara a la fortaleza se resolvería qué había que hacer y se delimitarían irresponsabilidades. Pensaron que llegaría de inmediato, pero postergué el regreso. No me atreví a afrontar el sufrimiento de Julia, de Cecilia, de mi abuela. Cecilia no me atribuiría un crimen cuyas razones ignoraba, pero Julia las penetraba demasiado bien, y Diana Orsini las intuiría pronto. Presté atención a Silvio sin formular comentarios y luego lo despedí. Necesitaba encerrarme a meditar, aunque todavía no experimentaba remordimiento alguno. Había conseguido lo que deseaba con perfecta comodidad y hubiera sido hipócrita e inútil deplorarlo. Ahora me sentía vacío, como si de repente me hubieran extirpado toda la amargura que llevaba dentro y no la hubiera reemplazado con nada,
ni alegría ni aflicción. Maherbale había sido suprimido, había sido desplazado para siempre de mi camino, en el cual se cruzaba sin cesar, mostrándome el esplendor de sus ventajas, y así tenía que ser, implacablemente, para que yo pudiera seguir adelante. Días más tarde, cuando Messer Pandulfo apareció en Florencia con los ojos arrasados de lágrimas para comunicarme que mi abuela, en su alta edad, no había resistido el golpe y había hallado la muerte en su aposento entre sus gatos blancos, de modo que el pretexto que yo había inventado para alejar de Florencia a Julia resultó una tremenda realidad, que así se venga y burla la vida de nuestras pobres maquinaciones, comprendí que los últimos lazos que me ligaban al pasado se habían roto. Entonces lloré por fin. Lloré por mi abuela, por mi padre, por Girolamo, por Maherbale, por mí mismo, sobre todo por mí mismo, por el sobreviviente que era como una hoja seca en medio del huracán, como una de esas hojas amarillas que el viento de otoño empujaba contra los vidrios de mi ventana. Nadie ignoraba la pasión que me unía a Diana Orsini, proclamada en su correspondencia, y mis visitantes, que encabezó el duque Alejandro, involucraron en mi penar, que debió conmoverme ante la muerte de Maherbale. Me rodearon, me consolaron, me hablaron de Dios, de la vida, de resignación, de la urgencia de sobreponerme porque me aguardaban graves compromisos. Yo los dejaba hablar, abrazaba a Lorenzaccio, al cardenal Pucci, a Margarita de Austria, a mis primos Orsini, sin escucharlos. El vacío que colmaba mi interior se había ahondado más aún, saliendo de mí y envolviéndome como si yo estuviera dentro de una inmensa campana aislante, en cuyo ámbito pesaba el silencio glacial, hasta que lentamente comenzaron a dibujarse en esa aislada inmovilidad unas leves figuras, la blanca silueta de mi abuela, empinada, acechante, en momentos en que Girolamo nos miraba con horror desde las aguas del Tíber, que tironeaban su jubón ensangrentado, Girolamo de pie junto a mí, desnudo, clavándome en la oreja una larga aguja como una daga, la de mi padre rechazándome, exiliándome a Florencia, sin atender a mis balbuceos, la de Maherbale enlazado a mi mujer, besándola, mordiéndola, se confundieron en mi memoria, pasaban y volvían a pasar como sombras sobre la fosca perspectiva de Bomarzo, pero también en esa sucesión de imágenes vi a mi abuela inclinada sobre mí, radiosos los ojos azules, el día que me regaló la armadura etrusca, la vi consolándome y deslizando sus dedos por mi pelo fino. Muchas veces, como si yo fuera uno de esos gatos que ronroneaban en el calor de sus cobijas, vi a mi padre rozándome la mejilla a medida que nos narraba la historia del David de Miguel Ángel, vi a Girolamo y a Maherbale a caballo, trémulos de donaire y de gracia, cuando tornaban de alguna cacería en medio de los negros jabalíes cobrados y de las antorchas, y lloré nuevamente por todos nosotros. Regresé a Bomarzo cuando mi abuela y Maherbale habían sido sepultados bajo las losas de la iglesia. Ahora ya era el único, el postrero, yo, el más débil, el desmedrado, el miserable, yo y el ser que alentaba en las entrañas de Cecilia Colonna y en el que quizás se insinuaba en las de Julia Farnese. Ahora estaba solo con Bomarzo, solo con aquella masa de piedra áspera y adorable que tanto me había costado conquistar para mí. Los gatos de mi abuela maullaban en los corredores abandonados y el otoño saturaba las tardes de melancolía. Encerré mi habitación y me negué a recibir a nadie. No quería tenerlos cerca, y menos que ninguna a Cecilia, a Julia y a Silvio. Asomado a una ventana observaba a mi mujer y a la mujer de mi hermano, que caminaban por el jardín entre las rosas marchitas y los árboles deshojados. El vientre de Cecilia pugnaba bajo la falda enorme. Supe que Julia guardaba también un hijo. Bomarzo tendría un hijo. Mío, de Maherbale. A Maherbale lo había muerto yo. ¿Para qué? ¿Para qué nada? ¿Para qué palabra de alivio hubiera pronunciado entonces la religión de Ignacio de Zúñiga, el cariño de Abul, la amistad de Hipólito de Medici? ¿Quién hubiera podido aclararme por qué y para qué iba a los tumbos esa vida en la que lo único inmutable, lo único perdurable, lo único firme y cierto eran las rocas que allá abajo, en el valle, emergían de la fronda espinosa y que cuando yo andaba entre ellas de mañana, palpando sus formas que entibiaba el rocío, parecían estremecerse como si fueran colosales seres humanos, como si fueran los míos que se habían desgarrado de mí para siempre y que sin embargo seguían allí, inseparables de Bomarzo, hincados en el misterio fecundo de su tierra. Cecilia dio a luz un varón, 2 meses después. Fue bautizado con el nombre de Nicolás en la iglesia donde su padre yacía. Maherbale lo había escogido, y Cecilia respetó su decisión. Era un hombre viejo e ilustre en nuestra progenie,
el del Papa que soñó con dividir Italia entre los suyos, el del amigo de Santa Brígida y de Boccaccio, el del guerrero que conservó para los pontífices su sede de Roma, y por eso recibió privilegios importantes de Gregorio XI, el famoso vengador de su padre, que mandó despedazar con hierros candentes al enemigo Rainieri y arrojar sus trozos al Tíber, el del admirable conde de Pitigliano, aquel del sepulcro glorioso en Venecia, el amo del astrólogo Benedetto, y de mi primo, el feroz, el de las concubinas hebreas. Muchos Orsini se habían llamado Nicolás, muchos se llamarían así. Cuando el capellán lo sumergió en el agua santa, el pequeñito rompió a llorar, y Julia, que empezaba ya a mostrar su preñez, se estremeció y le besó una mano. Detrás, entre Segismundo y Mateo Orsini, yo presidía la ceremonia. El duque de Muñano acudió también, y me presentó un fragmento de mármol hermosísimo, de tamaño mayor que el de un cuerpo humano natural, un torso de minotauro que posiblemente integró un grupo perdido con la desaparecida figura de Teseo, y que según él era copia romana de un original griego del siglo IV o V antes de nuestro Señor. Con ese regalo suntuoso calculaba que se haría perdonar el rapto de Porcia, el torso de atleta sin piernas ni brazos y con el sexo salvado prodigiosamente, se coronaba con una cabezota cuyo horror no procedía tanto de los rasgos bestiales y del casquete crespo que le ceñía entre las orejas puntiagudas y rotas, como de la bárbara mutilación que había sufrido en plena cara y que le había arrancado buena parte de ella. En contraste, entre la fascinadora voluptuosidad de ese cuerpo armónico, elegantemente apoyado en una de las piernas inexistentes, y esa testa monstruosa, me espantó en el primer instante, como todo lo anómalo, y hasta llegué a sospechar que mi primo de Muñano me lo había mandado como una burla, acaso como una alusión cruel al desconcierto de mi físico, pero era tan buena la relación que me vinculaba al castellano limítrofe y tanta la importancia arqueológica de la pieza, cualquiera puede verla hoy en el Museo Pío Clementino del Vaticano, en la sala de los animales, después de las musas, que descarté esa idea extravagante y ordené que emplazaran al engendro en el centro de la galería que rodeaban los bustos de los emperadores romanos, de la colección de los patriarcas de Aquileia. Allí quedó mientras viví en Bomarzo, como un símbolo inquietante, la quimera pavorosa, bella y repulsiva, y en torno la ronda, la guardia de los soberanos jóvenes y viejos que la miraban doblando las cabezas o alzando la frente, ya vencidos por la indolencia, ya expoliados por la ambición, ya meditabundos, y que le rendían homenaje desde la lepra y el orgullo de mármol, como a un milenario dios secreto. Las fiestas consecuentes, las funestas consecuencias fisiológicas de una gestación ardua, entorpecida por los trastornos que derivaron para la pobre Cecilia de la muerte de Marvale, con quien se había casado exclusivamente por amor, se observaron muy pronto. Su debilidad le impedía intervenir en las tareas de sus damas que dirigía mi mujer, pero sentada ante ellas, frente a la chimenea del salón por cuya cornisa se desenroscaba entrelazada la guirnalda con las iniciales mías y de Julia Farnese, daba de tanto en tanto unas puntadas a las ropas del ajuar infantil que preparaban juntas, hasta que se advirtió que su vista comenzaba a flaquear, de tal suerte que debió suprimir también aquella mínima colaboración. Por fin, la noche total cayó sobre sus ojos. Pensamos que se trataba de algo pasajero, consultamos a los astros, al herbolario del lugar y trajimos físicos de Roma, pero fue en vano. Cecilia Colonna estaba ciega, y el remordimiento que yo no había sentido cuando Silvio me informó del asesinato de Maherbale creció veloz, dominándome, ahogándome ante la tortura de la inocente. A veces, al torcer un recodo del jardín, detrás de un seto recortado, topaba con ella y con Julia. El dolor había afinado el rostro de mi cuñada, infundiéndole una enigmática hermosura espiritual, de la cual antes carecía y que acentuaba la paz inmóvil de sus ojos. Esos ojos desiertos se posaban largamente sobre mí, como los de una estatua, y a su lado, intensos, ricos de una vida luminosa, los de Julia clavaban también su muda acusación. El pequeño Nicolás, que mecía la nodriza, gimoteaba cerca, y yo me alejaba precipitadamente para eludir el espectáculo. Ni ella ni Julia mencionaron jamás la posibilidad de que existiera lazo alguno entre la muerte imprevista de Maherbale y mi intervención fatal. Habíase forjado entre ambas una rara solidaridad. Luego del fallecimiento de mi hermano, ambas lo habían querido, ambas habían perdido con él mucha de su razón de ser en este mundo.